Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 35. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Él tampoco estaba aquí. Las escaleras solían ser un buen escondite, por lo que había albergado grandes esperanzas. Había un pequeño agujero en la esquina de la pared falsa, por lo que si tirabas un poco podrías colarte y esconderte debajo de los escalones. Pero resultaba un poco espeluznante quedarse allí durante mucho tiempo. La escalera de madera tendía a crujir, por lo que cada vez que alguien subía o bajaba por ella había miedo de que los escalones cayeran sobre tu cabeza. Sabía que era imposible, pero ese miedo había permanecido con él a lo largo de años. Afortunadamente estaba prohibido correr por las escaleras, las hermanas no lo permitieron. Aún así, tenía la esperanza de encontrar a Mateu debajo. No habría problema si estuvieran jugando al escondite, pero esta vez Matt podría no salir solo. Se acercaba la hora del almuerzo, así que si no lo encontraba antes, Mateu podría no tener permitido comer como castigo. Sin embargo, él era el único que buscaba al niño pequeño. No era que los demás hubieran dejado de buscar, ni siquiera lo habían intentado. Bueno, no tendría problema. En esa enorme casa solo había un número limitado de escondites. Se los sabía de memoria porque jugaba todos los días, así que solo era cuestión de revisándolos uno por uno. Con suerte, Mateu no saldría, pero solo podía salir por la puerta principal. Todavía estaba dentro, en alguna parte. No aquí. Aquí tampoco. Se había ido llorando, así que probablemente había corrido al primer lugar que se le vino a la mente. Sin embargo, cambiaba todo el tiempo. No había logrado encontrar un nuevo escondite, ¿o sí? No debajo de las camas. No dentro de la ropa sucia. No bajo él. Ah, te encontré, Mateu. ¿Adrián? Sí. ¿Quién más? Al final resultó que Mateu estaba escondido dentro del aula, debajo de uno de los pupitres. Allí era donde tenían clases de lunes a viernes y el sábado por la mañana. Sin embargo, hoy era domingo, así que estaba completamente vacío y no vendría nadie. Desde la posición del pupitre, sería difícil encontrarlo sin entrar más. Sin embargo, una vez que estuviera en medio de la sala, estaba a la vista de todos, así que nadie querría esconderse allí. En otras palabras, era un lugar donde nadie esperaba que se escondiera. Mejoraste jugando al escondite. El niño acurrucado debajo del escritorio de madera solo gruñó débilmente. Había levantado sus pequeños ojos cuando Adrián lo encontró, pero ahora estaba mirando el piso pavimentado. Era tan pequeño, incluso para un niño de 7 años. Por la forma en que estaba abrigado, era como un animal pequeño, de esos que Adrián deseaba poder abrazar. Este animal tenía un espíritu de lucha, más aún cuando estaba en ese estado. Aún así, Adrián no pudo evitar ablandarse, una especie de instinto protector para este niño que llora. ¿Por qué hiciste esto? Todos están muy preocupados, no pudimos encontrarte. Mentiroso. A nadie le importa dónde estoy. Prefieren que no esté aquí. Bueno, era cierto que Adrián había mentido. Había estado buscándolo solo todo este tiempo. No era que a los demás no les importara, pero probablemente ya habían tenido suficiente. No era la primera vez, así que ahora dejé que Adrián lo buscara, ya que siempre lo encontraba de todos modos. Tal vez era mejor así, ya que cualquier otra persona que no fuera el niño de 11 años tendría dificultades para negociar con Mateu. Si era uno de los niños, podrían volver a pelearse. Y si era una de las hermanas o la madre superiora, entonces era bueno para un sermón y un castigo, de que te harían estremecer. Ninguna de esas cosas había hecho que Mateu cambiara de opinión, así que Adrián prefería estar solo. Pero de esa manera, no había mucho que pudiera decir en respuesta al chacurrucado. Me importa, ven, comamos. Si te pierdes el almuerzo, las hermanas se enojarán aún más. No tengo hambre, dijo categóricamente. Era difícil saber si estaba siendo testarudo o si estaba demasiado molesto para comer. No me importa si no están contentos conmigo, lo mismo de siempre. Es lo único que saben. Son malos, así que se lo merecen. Adrián suspiró. Siempre había confiado en él para que se ocupara de él, pero no era como si tuviera un método secreto que pudiera conquistarlo al instante. Una vez, había decidido dejarlo solo y apareció más tarde, completamente bien. Por lo tanto, incluso si decidía darse por vencido, Mateu eventualmente se calmaría y secaría sus lágrimas. Pero si lo hacía de esta mano había forma de que Adrián pudiera estar tranquilo.
Esperar a que las cosas se calmaran, eso no era ni de lejos una forma de lidiar con el problema. Fue conveniente, sin duda, pero al final volvería a suceder. Sin embargo, esa era la posición que todos los demás habían adoptado. Bueno, esos eran pensamientos que había tenido en retrospectiva. La verdad es que en ese momento Adrián estaba motivado por su afecto por este chico problemático. Los huérfanos aquí tenían una amplia gama de edades, pero no tenía muchos de su misma edad. Algunos eran mayores, pero por lo general se mantenían solos o ayudaban en el orfanato tenían la edad suficiente. Al final, pasó más tiempo con los más jóvenes que él, y sobre todo con Mateu. Fue así de simple. Como un niño de 11 años que no entendía mucho la vida, no había una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas. Quería a Mateu tanto como a su pequeño, así que quería ayudarlo. No era como los adultos que intentaban arreglar las cosas porque tenían que hacerlo bien. Solo un niño que actúa según sus sentimientos. ¿Qué pasó esta vez? Nada. ¿No pasó nada? Nueva Amsire. Entonces, ¿por qué lloras? No estoy llorando. No es un argumento muy convincente por parte de un niño que sollozaba, especialmente cuando estaba conteniendo un sollozo. Pero Adrián esperaba tanta resistencia por su parte. Insistir en que Mateu estaba llorando de verdad solo empeoraría las cosas, así que renunció a eso. En aquel entonces, Adrián no entendía del todo el concepto de orgullo, o mejor dicho, por qué alguien preferiría ser orgulloso antes que ceder en algo. Tal vez esa hubiera sido la para ayudar al pequeño en aquel momento. Entonces, ¿por qué golpeaste a Paul? Sé que lo hiciste. Él también estaba llorando, ¿lo sabías? No estoy llorando. Dicen que de repente te lanzaste contra él y empezasteis a pelearos. Cuando la hermana Agnes vino a separaros, salisteis corriendo llorando. No es así. Son mentirosos. ¿Quieres decir que no lo golpeaste? Sería una mentira aún más descarada. Paul no solo tenía moretones, sino también rasguños, uno de los cuales se le hundía en el cuello y sangraba. Muy superficiales en cuanto a se refiere, pero para los estándares de Adrián eran impresionantes y aterradoras. En comparación, Mateu solo tenía un pequeño moretón en la mejilla y su cabello estaba completamente despeinado. Se lo merecía. Era un pedazo de mierda. No debes usar esa palabra. Mateo sacó la lengua. Se burló de mí, y se lo merecía. Allí estaba, el meollo del asunto. Para un niño, no parecía del todo descabellado. Si alguien te ridiculizaba, no querías defraudarlo, querías que se sintiera tan mal como tú. Era más una sed de justicia que una emo impulsiva infantil. Pero incluso cuando era niño, Adrián sabía que no podía dejarlo así. Por mucho que le importara, no quería que Mateu se sintiera justificado. Si eso sucedía, entonces podría justificar cualquier cosa con su orgullo herido. Pero en lugar de sentimientos tan complejos, Adrián simplemente deseaba no pelear más. No todos los niños aquí eran violentos ni especialmente competitivos. Solo un puñado de siendo Mateu el más notorio últimamente. Adrián se preguntó si él también sería así a su edad. Como alguien que detestaba el dolor y las peleas, no parecía probable, pero una extraña forma de empatía le dijo que debía haber sentido lo mismo alguna vez. No eran simplemente niños peleándose entre ellos. Para ellos en particular, este desafío ocultaba así pues, con toda la delicadeza que pudo, Adrián le animó a continuar. ¿Por qué se burló de ti? ¿De qué se rió? Mateu, por favor. ¿También te burlarás de mí? ¿Qué? Si te lo digo serás malo también. Sus ojos suplicantes transmitían emociones complicadas. Estaba a la defensiva, sin duda, pero algo en ellos estaba triste y buscaba consuelo en Adrián. Claro que no. ¿Por qué me burlaría de ti? Si fuera algo que valiera la pena reír, Adrián se sentiría más aliviado que divertido. Si fuera algo más pesado, por otro lado, porfa dímelo. Si me río, puedes culparme por ello. ¿Lo dices en serio? Adrián asintió vigorosamente. La boca de Mateu se abrió y se cerró sin decir palabra, varias veces. Tal vez no estaba seguro de cómo expresarlo con palabras, o tal vez era reacio explicarlo. Pero pronto habló, y lo que dijo aclaró las cosas por sí solo. Theo se va a ir. Theo, o Teodore, era otro niño del orfanato. Era un poco mayor que Mateu, pero eran muy cercanos, porque habían llegado a este lugar al mismo tiempo. Así que alguien había decidido adoptar a Theo, ¿eh? Adrián no había oído hablar de eso en absoluto. Esa fue una gran noticia. Esa fue una gran noticia para Teodore. No es que Adrián supiera cómo se sentía este último, así que tal vez estaba siendo injusto.
Pero en cualquier caso, era una ocasión feliz para Theo, y solo para él. Ahora que había aprendido más sobre la situación, Adrián tenía la sensación de que sabía hacia dónde iba esta conversación. Tragó saliva inconscientemente. Mientras tanto, Mateu continuó con su explicación. Yo no lo quería, no quiero que se vaya, dije eso y. Estaba entre sollozos hasta el punto de que apenas podía pronunciar una frase completa. Tal vez estaba reviviendo los acontecimientos en su mente. Las lágrimas fluían de nuevo. Y Paul dijo que era tonta por llorar. Dijo que no importa si Theo se muda y que, de todos modos lo necesitamos. Entonces por eso lo golpeaste, ¿verdad? Se lo merecía. Afirmó el niño de 7 años, como para refutar a quienes afirmaban lo contrario. Esta versión de los hechos era diferente a la de Paul, pero Adrián dudaba que Mateu estuviera mintiendo ahora. Y, de hecho, no tenía por qué haber una versión verdadera y otra errónea. Tal vez ninguno de los dos mintiera. Las discrepancias entre sus explicaciones simplemente reflejaban cómo percibían las cosas. Mateu estaba completamente indignado indiferencia de Paul, mientras que Paul no entendía por qué merecía que lo golpearan. En cualquier caso, la situación era más o menos la que Adrián había esperado. Pero ahora, no estaba seguro de qué palabras llegarían a Mateu. Había algo que tenía que decirle, que probablemente no entendía. ¿Podría convencerlo? A la misma edad, Adrián podría haberse negado a comprender. ¿Sabes? Paul también es amigo de Theo. Eso no es verdad. Es un pedazo de mierda. No debes usar esa palabra. Ble. Como era de esperar, fue una tarea difícil. Es la verdad, Mateu. Sabes que Theo no solo juega contigo. Adrián no lo dijo en voz alta, pero Theo podría haber sido más amigo de Paul que de Mateu. Estoy seguro de Paul también está triste. Eso no es verdad. Eso no fue lo que dijo. Es más complicado que eso, Matt. Es solo que, ya sabes. Pablo había vivido más tiempo que Mateo. Tal vez no por mucho tiempo, pero lo suficiente para que no fuera la primera vez que se despedía. Adrián entendía cómo se sentía, ya que había estado aquí incluso más tiempo que ellos dos juntos. Era más fácil de esa manera, ¿verdad? Era más fácil fingir. Deberían estar felices por Theodore, pero aún así era una despedida. Los niños que eran adoptados no regresaban, incluso aquellos que decían que lo harían. Probablemente no era su culpa, la vida continuaba, solo que más lejos de ellos. A veces, cuando eran mayores, existía la posibilidad de que volvieran para ver cómo estaban, para desenterrar viejos recuerdos y, si tenían suerte, para ver caras familiares. Pero aún así se habrían ido. Y tampoco era un suceso tan raro. No solo hubo adopción, sino también acogida. Al final, no muchos niños quedarían al cuidado del orfanato. Pero para ellos, estas fueron muchas despedidas. Llegaron a un punto en que uno se preguntaba por qué seguían allí. Después de tanto tiempo en ese lugar, Adrián había decidido no ser adoptado. Así que no era un gran problema para él. Si le dolía, fin que no era nada. Después de todo, era normal. Pero esos pensamientos eran deprimentes. ¿Debería realmente explicárselos a Mateu? Dime, ¿no querrás volver a comer con nosotros, Mateu? Al final decidió no hacerlo. No tengo hambre. Lo sé. Yo también tengo hambre, así que comamos juntos. Tomó la pequeña mano de Mateu entre las suyas. Puedes jugar con Theo después, ¿sabes? Aunque lo hayan adoptado, no se irá de inmediato. En realidad, sí, puede llevar más de un año, ¿sabes? Aunque no siempre fue así. Estoy segura de que también puedes reconciliarte con Paul. No quiero. ¿De qué sirve estar enfadado? Es mejor llevarse bien. ¿A quién le importa? De todos modos, tarde o temprano él también se irá. Exclamación de cierre. Ahí es donde Adrián se equivocaba. No tenía que enseñarle nada a Mateu. Parecía que lo entendía muy bien, a su manera. Eso tenía sentido, ya que muchos de los que estaban habían sido abandonados alguna vez. Vamos. Mateu no protestó ni se defendió. Cuando Adrián decidió que era hora de irse y le hizo señas para que se pusiera de pie, el pequeño lo hizo con naturalidad. Aún se oían pequeños sollozos de vez en cuando, pero sus mejillas habían empezado a secarse. Eso hizo que Adrián se preguntara si realmente estaba satisfecho esta vez. Se abrieron paso hacia el aula y caminaron por el pasillo mientras se tomaban de la mano. Mateu era mucho más pequeño que Adrián, por lo que tuvo que levantar el brazo para estar a la misma altura. Eso era lindo en sí mismo, pero al mismo tiempo enfatizaba lo frágil que eran los ojos de Adrián. Entonces, aunque hasta ese momento habían permanecido en silencio, de repente Mateu habló.
Adrián, ¿tú también te vas a ir? De ninguna manera lo haría. ¿En realidad? Sí. ¿En serio? ¿En serio? De verdad, de verdad. Ya he decidido quedarme, así que supongo que ayudaré en el orfanato o buscaré un trabajo cuando tenga la edad suficiente. Pero me quedaré. Entonces yo también me quedo. Adrián, esa decisión no era algo seguro. Podría arrepentirse más tarde, aunque si lo hiciera podría cambiarla. Pero aún así, eso le calentó el corazón. Sí, podemos vivir, ¿no? Prometo que no te dejaré. Estoy seguro de que seremos felices juntos, como verdaderos hermanos. Quería ver crecer a Mateu, para no tener que fingir como los demás. Se quedarían juntos. Ellos estarían felices. Desafortunadamente, de esas dos promesas solo pudo cumplir una. Esto tiene que ser lo que parece el infierno. Eso fue todo lo que dijo Assassin's Creed, y resumió perfectamente la escena que tenían ante ellos. En ese momento, Revok y su sirviente estaban inspeccionando una escena de matanza, el último lugar en el que estaban absolutamente seguros de que Assassin's Creed había era un callejón sin salida, sin nada que valiera la pena mencionar, al menos, hasta la noche anterior. Sin embargo, aún no lo habían inspeccionado en busca de pistas. La verdad sea dicha, su sorpresa al ver esta carnicería no los dejó pensar ni hacer nada, hasta que Assassin habló. Los dos no habían esperado a que cayera la noche para actuar. Era mejor conseguir una pista mientras no hubiera ningún riesgo involucrado. Desde el momento en que Víctor Vas había asignado esta tarea, aunque se había sentido reacio a hacerlo, Revok había hecho todo lo posible para recopilar información. Assassin's Creed había hecho algo de ruido con asesino en serie, por lo que al menos tenían algo de material con el que trabajar. No tenían idea de cuándo había sido convocado, pero en cualquier caso la primera vez que había atraído la atención fue en Japón. Se encontraron hasta 15 jóvenes muertos, masacrados de una manera extraña. Al menos, el número inicial era de 15. Algunos de los cadáveres estaban tan destrozados que estaban seguros de que pertenecieran a una sola persona. Al verlo con sus propios ojos por primera vez, Revok entendió por qué. Pero eso no era lo importante. La única explicación que encontró la policía fue que el asesino, humano o no, se los había comido vivos. O eso, o había descuartizado salvajemente sus cadáveres y se había llevado la carne sobrante al lugar. Solo hubo una sobreviviente, una joven que escapó de este destino espantoso. Sin embargo, a día de hoy, todavía estaba bajo el shock psicológico y no podía testificar de incoherente. No era mucho, pero era suficiente para entender que este tenía que ser el asesino de Uite. No tenían pruebas concretas, pero el comienzo de esta serie de asesinatos coincidía sospechosamente bien con el comienzo de la Guerra del Santo Grial. Combinado con el misterio absoluto que los rodeaba y la ira de Ruler, se volvió bastante obvio. Aunque este caso fue el primero en salir a la luz, no fue el primero cronológicamente hablando. Poco después se descubrieron algunos casos similares que resultaron ser más antiguos. En cualquier caso, ninguno de ellos había tenido lugar antes de que se distribuyeran los sellos de comando. Luego, de repente, el siguiente caso había sucedido fuera de Japón, en India. Desde entonces, el asesino rara vez había permanecido en el mismo país durante más de 4 días seguidos, a juzgar por el número de casos. Luego se había trasladado ahí, supuestamente había entrado en Europa y había seguido hasta su última parada, Londres. Todo esto era demasiado reciente y, dado que la mayoría de la información estaba en de la policía de cada país respectivo, Revok y Assassin no tenían mucho en qué basarse. Todavía esperaban encontrar pistas sobre su identidad, su modus operandi, cualquier cosa que les permitiera adivinar su próximo objetivo. Sin ningún resultado del que presumir, no podían permitirse perder más tiempo. Assassin's Creed no estaba sujeto a las normas de Ruler, por lo que podía decidir irse en cualquier momento. Su última opción era verse asesinatos por sí mismos, y por eso habían venido aquí. Puede que no fuera el único caso en Londres, pero era el único del que sabían. Cuando la hora dictada por Ruler se acercó suficiente, el campo delimitado que rodeaba Londres se puso en marcha. Un oficial de policía que había estado bloqueando el camino se sobresaltó y luego se alejó caminando como muñeca sin alma. Y ahora aquí estaban. Afortunadamente, la policía aún no había movido los cuerpos. Revok había sacado una linterna e iluminado la escena, para su pesar y consternación. Como finalmente explicó Assassin's Creed, esto fue un espectáculo digno del mismísimo infierno. Yo mismo he cometido atrocidades, pero, esto es de un nivel completamente diferente, dijo el caballero con gravedad. ¿Qué clase de ser humano? ¿No es un ser humano? Espero que no.
Eso fue todo lo que Revok pudo decir, débilmente. Esta matanza fue escalofriante por muchas razones. Eran seres humanos, lo cual era suficiente para llenarles el corazón de terror. Solo podían imaginar lo aterrador que habría sido uno de ellos. Revok, en particular, sabía lo que era que alguien manipulara tu cuerpo, pero esto era aún peor. No había ni estética ni bondad en esto, nada que indicara que un ser humano era el asesino. Por supuesto, sabían lo crueles que podían ser los humanos, pero en este caso solo se podía resumir como una profanación violenta. No había ni la creatividad que conlleva la crueldad ni la simpleza de los asesinatos sencillos. Como tal, Revok repudió la idea de que un ser humano pudiera ser responsable. No podemos perder el tiempo. Veamos qué podemos encontrar de inmediato. Si otros quisieran rastrear al escurridizo sirviente, probablemente vendrían aquí también. Cualquier cosa. Revok, sin siquiera pensar en lo que iba a hacer, se acercó a los restos de las víctimas del asesino de Uite. Desde que los había visto, había surgido en él una sensación peculiar. Quería desperdiciar tantas muertes. Ya no había nada que pudiera hacer para ayudarlos, así que al menos quería encontrar algo que usar contra su asesino. Su sirviente probablemente podía percibir su confusión. Puso su mano sobre el hombro de Revok como para contenerlo. Deberías quedarte atrás, maestro. Yo me encargaré de eso. No tienes que mirar nada, así que está bien mirar hacia otro lado, ofreció en voz baja. Revok no sabía qué decir, pero como la preocupación de Assassin era genuina, aceptó dar un paso atrás y dejar que su servante echara un vistazo a la escena. Incluso miró hacia un lado como se le había aconsejado, pero la presencia de los cadáveres y su aspecto inquietante quedaron grabados en su memoria. Si fracasas, morirá más gente. Que eso fuera lo que había querido decir Víctor Basilia era un tema de interpretación. Pero Revok recordó esas palabras de todos modos, y su peso se triplicó. Fue divertido ver cómo lo afectó, ya que no era la primera vez que se comprometía a salvar una vida a toda costa. Oyó el ir y venir de los pasos de Assassin mientras inspeccionaba cada cuerpo. No solo era un caballero, sino también un médico, por lo que Revok sabía perfectamente que sus observaciones serían más útiles que las suyas. No era un forense, pero no necesitaban a alguien tan cualificado. En cambio, alguien que comprendiera perfectamente que era un sirviente y cómo operaba tenía más posibilidades de encontrar un rastro. Después de un momento de examen silencioso, Assassin llegó a esta conclusión en voz alta. Es exactamente como dicen los periódicos y los informes policiales. Se los comieron vivos, por su expresión. Pensé que tal vez había usado armas para arrancarles la carne, pero parece poco probable. Por el aspecto de sus heridas, y la forma en que les arrancaron los músculos, entonces, ¿realmente se los comió? Esa parece la respuesta más probable. Había rastros de energía mágica flotando en el aire y alrededor de los cuerpos. Assassin of Uite era sigiloso y escurridizo, pero no parecía importarle mucho dejar un rastro. O al eso era lo que Revok había esperado, pero los rastros no dejaban un perímetro determinado. En otras palabras, estos rastros no se debían a su sola presencia, sino a algo que ha hecho. Por ejemplo, activar un noble fantasma. Entonces, al final nuestro objetivo es un caníbal. ¿Puede una persona así convertirse realmente en un espíritu heroico? Revok miró a su servant, pero este último solo pudo dar una sonrisa amarga. Si yo mismo puedo calificarme como un sirviente, no veo ninguna razón por la que otro asesino no pueda hacerlo. Pero debo decir que no estoy tan convencido de que sea un tal vez ese sea realmente el caso, pero tiene que haber algo más. El caballero estaba moviendo su mirada alrededor de la triste vista. Para empezar, las heridas. Estas fueron con colmillos y garras, puedo asegurarlo. Tal vez tuvieron la ayuda de algunas herramientas de pesadilla, pero hasta donde puedo decir, estas no fueron hechas con medios humanos. Completamente posible que Assassin no sea quien los comió. ¿Un familiar? El asesino asintió lentamente. Son difíciles de detectar, pero se pueden encontrar algunas huellas. No se parecen en nada a pies o zapatos humanos. Assassin fue a mostrarle algunas de esas huellas. Y, de hecho, ni siquiera un borracho las confundiría con las de un humano. En cambio, parecían pertenecer a una criatura grande, pies que parecían garras, o algo parecido, al menos. Así que era posible que Assassin simplemente hubiera invocado a un familiar para que devorara a sus víctimas. Ese era un pensamiento tranquilizador de alguna manera. Pero algo se sentía mal para Revok. Eso no es todo, hay un par de detalles más que me inquietan, añadió Assassin of Red mientras su maestro se perdía en sus pensamientos. Se los comieron vivos. O en otras palabras, crudos.
No sé mucho de caníbales, pero si Assassin tiene hábitos humanos, ¿no habría optado por cocinar la carne, al menos? No, eso está mal. Eso pensé. En ese caso. No, me refiero a estas huellas. Míralas bien, insistió Revok y Assassin se inclinó hacia adelante para mirarlas más de cerca. No las huellas en sí, sino la forma en que se suceden unas a otras. ¿Una bestia salvaje tendría el mismo ritmo? Assassin había tenido razón al señalar que esas marcas no parecían humanas, pero esa forma de caminar le resultaba familiar. Revok unos pasos, asegurándose de poner los pies sobre la sangre seca y ennegrecida, y su ritmo se sintió natural. Quizás no sea humano, pero seguro que camina como uno de nosotros. Un bípedo. Tienes razón, maestro, esto cambia bastante las cosas. Creo que mi argumento sigue en pie, pero si la criatura en cuestión camina sobre dos piernas, entonces hay una nueva categoría a tener en cuenta. Hombres bestia. O dicho de otro modo, un hombre lobo. Al menos, esa era la primera imagen que nos venía a la cabeza cuando se hablaba de hombres bestia. Ahora que lo pienso, hay algo más. ¿Puedes ver esas grietas en el suelo y las paredes? Son delgadas y no se extienden demasiado lejos. No parece que hayan sido hechas a propósito. Como estamos tratando con un servant, di por sentado este daño. Pero pensándolo mejor, ¿un simple caníbal tendría tanto poder? Los sirvientes representaban un poder tan abrumador, incluso con sus especificaciones más básicas, que era fácil olvidar que algunos de ellos podían ser débiles. Ese no era el caso Assassin of Red, quien era fácilmente el sirviente más débil dentro de la Red Faction. Si era él, incluso este daño tenía que hacerse con un propósito en mente. Ahora bien, ¿cuántos caníbales serían elegibles como espíritus heroicos? Cuando hablamos de devoradores de hombres, los ejemplos más notorios fueron muy recientes. Personas comunes y corrientes que se convirtieron en asesinos. Si un servant solo fuera conocido por ser un caníbal, entonces ni siquiera podría ser considerado una amenaza según la escala de poder de los servant. De hecho, es posible que ni siquiera sean mucho más fuertes que los humanos. ¿Un caníbal causaría tanto daño? Ciertamente, serían terriblemente eficientes al matar humanos, pero Assassin of y Teclaram tenía más en reserva. Como tal, tanto Revok como Assassin of Red acordaron implícitamente en que esta teoría era la más sólida. Pero, de nuevo, eso no hace las cosas más fáciles. Los humanos con apariencia de bestias no son tan comunes al lado de las especies fantasmales. Ciertamente hay rastros de un hechizo fuerte siendo usado aquí, así que no puede ser cualquiera. Hombres lobo, hombres bestia, Revok estaba buscando en sus recuerdos, pero no sabía mucho de mitos. Sin embargo, algo le vino a la mente. ¿Qué tal el rey Licaón? Licaón de Arcadia, un antiguo rey convertido en lobo por insultar a Zeus. Assassin se llevó la mano a la barbilla pensativo. Como erudito, el nombre probablemente significaba más para él. Es una hipótesis sólida. En cualquier caso, se trata de un enemigo del mismo tipo. Podemos esperar enfrentarnos a alguien con habilidades similares. ¿Entiendes lo que significa, no? De repente, Assassin le hizo esa pregunta a Revok y su expresión no podía ser más seria. Te refieres a nuestras posibilidades de victoria, ¿verdad? En efecto. Nos hemos acercado a descubrir la identidad del asesino de Uite, pero eso no significa que podamos derrotarlo, maestro. Si resulta ser el monstruo que esperamos, Q podría perder y no habrá nadie que lo proteja. Lo que quiero decir es que somos débiles. Estas palabras quedaron flotando en el aire. Revok no pudo ignorarlas. Dicho esto, ¿está seguro de que desea continuar, maestro? Sé que esta es su misión, pero no tiene obligación de arriesgar su vida ante situaciones peligrosas. ... Le resultó extraño dar advertencias después de haber llegado tan lejos. Pero eso se debía a que Assassin comprendía que, más allá de ese punto, no se les permitiría dar marcha atrás. Con la guerra del Santo Grial durante más de 2 semanas, se ha vuelto natural pensar en luchar hasta la muerte. Pero en ese caso, habría un ganador y un perdedor. Ser el primero no era algo seguro. Revok no tenía una encarnación de la destrucción como Berserker Othred, ni un caballero fuerte e invicto como Saber Othred. Sabía a qué tipo de oponentes se enfrentarían eventualmente. Había escuchado todo sobre aquellos que habían luchado contra ellos. Por otro lado, alguien como él que se había quedado atrás durante la primera ronda. Las preocupaciones del asesino estaban justificadas, en muchos sentidos. Más aún porque se trataba de Revok, precisamente. No necesitaba que se lo dijeran, él mismo sabía muy bien que era demasiado amable para su propio bien. El tipo de persona dispuesta a asumir muchos riesgos con muy poco a cambio.
O tal vez una forma diferente de decirlo. Era fácil de usar y se involucraba más de lo necesario, como había sucedido también era una forma peligrosa de pensar. Cuanto más te sacrificabas por el bien de los demás, menos tenías que perder, y así sucesivamente hasta que no quedaba nada. Ser bondadoso era loable, pero Assassin no podía estar de acuerdo con esta línea de pensamiento y la inevitable conclusión. Por eso, Revok no se limitó a ignorar la preocupación de su sirviente y pensó en ello. De buen corazón no, él también quería vivir. Justo cuando pensaba eso, la imagen de cierta mujer apareció en su mente. Por supuesto que voy. Después de verlos en ese estado, ¿cómo se supone que voy a mirar hacia otro lado? Esas personas, lo que quedaba de ellas, sus súplicas de ayuda sin respuesta, él las recordaría durante un tiempo. Pero no solo por lo inquietante que era. En algún lugar, ese hombre, ese monstruo está rondando, dispuesto a amontonar más cadáveres, ¿no es así? Cuando alguien como este, alguien que cree que puede hacer lo que quiera con las vidas de los demás porque tiene poder. Cuando un monstruo así está esperando a la vuelta de la esquina, y puedo enfrentarlo, ¿cómo se supone que voy a darle la espalda para salvar mi vida? No voy a rendirme pase lo que pase, asesino. ¿Era una muestra de valentía o se estaba dejando llevar por su propia incapacidad para negarse? Eso no importaba en absoluto. Lo estaba haciendo, de una forma u otra. ¿Por qué debería importar si su voluntad estaba guiada por la fuerza o por la debilidad? Había algo que quería hacer, así que lo haría. Una mujer incluso más débil que él, incluso más propia a hacerse daño a sí misma, había tenido el coraje de tomar esa decisión, sin ayuda alguna. ¿Cómo podía traicionar esa filosofía y su admiración por ella? Leane no lo culparía por su cobardía, pero, para empezar, no se trataba de la opinión de otras personas. Si dices eso, entonces supongo que no hay manera de evitarlo. Assassin sacudió la cabeza con un suspiro, pero no pudo reprimir una sonrisa. Si la respuesta no hubiera sido tan predecible, no le habría preguntado en primer lugar. Pero Revok que no lo detendría ni siquiera así. Eso era porque él era el sirviente que había convocado. Eran pájaros del mismo plumaje, hombres demasiado amables para su propio bien. No es lo mismo que antes, dijo Revok sintiendo la necesidad de señalarlo. No estoy actuando como escudo para los demás. Encontraremos a Assassin Fuite y acabaremos con la de asesinatos, sin morir. Es tan simple como eso. Entiendo, respondió con suavidad. No puedo dejar que esta determinación se desperdicie ahora, ¿verdad? Muy bien, maestro, vamos a buscarlo. ¿Eh? ¿Quieres decir que tenemos una pista de dónde está? Ninguna. He visto a las víctimas y, por lo que sé, ese hombre mata a la gente sin discriminación. Todo lo que sabemos es que volverá a atacar. No sabemos cuándo ni dónde. Pero tenemos por qué esperar a que se presente una oportunidad. Creémosla nosotros mismos. Dicho esto, Assassin rebuscó en los bolsillos de su abrigo y sacó un único frasco de color verde. El líquido negruzco que contenía casi podría confundirse con vino, si Revok no lo se sintió lleno de aprensión al ver este frasco, pero comprendió lo que Assassin quería hacer. Entonces, ¿de verdad vas a usarlo? Curiosamente, ahora fue él quien dio las advertencias. No hay nada que hacer, por desgracia. Esto es todo lo que valgo como espíritu heroico, así que permíteme hacer eso. Quitó el corcho sin dudarlo un instante. Siento lo mismo tú. El peligro es un amo que solo nos recompensa si lo enfrentamos. Solo espero que no te cause demasiados problemas. Entonces Assassin se llevó la cantimplora a los labios y bebió de un trago su sospechoso contenido. Al principio no pasó nada destacable. Se tomó el tiempo de volver a poner el en el cuello de la cantimplora con calma y, por un momento, se creyó que la misteriosa bebida era completamente inofensiva. Sin embargo, después de eso, Assassin no hizo nada, quedó allí, inmóvil, con la mirada borrosa perdida en la distancia. De hecho, toda su expresión parecía indicar somnolencia. Pero él sonrió. De hecho, una sonrisa se dibujó en su rostro y se hizo más amplia con cada segundo que pasaba, hasta que distorsionó por completo su rostro. Espera, eso fue más que distorsión, ¿verdad? Por un segundo, pareció que esa sonrisa repugnante se extendía más allá de su pómulo y abandonaba por completo el rostro de Assassin, y fue como si esta noche Dane estuviera sonriendo con él. Pero eso fue solo el lapso de un parpadeo, y al momento siguiente parecía algo completamente diferente. El rostro de Assassin se retorció en una espiral, sus ojos, derritiéndose. Exclamación de cierre. Revok quedó completamente estupefacto. En su sorpresa, casi se tambaleó hacia atrás. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. Cuando los abrió de nuevo, todo eso había desaparecido. El rostro de Assassin era el de antes.
Sin espirales, sin piel derretida y sin sonrisa de otro mundo. Por un segundo, Revok tuvo la sensación de que tenía fiebre, pero eso también se disipó rápidamente. Sin embargo, Assassin seguía sonriendo. Una sonrisa tan inusual, tan impropia del caballero que era, que a Revok le costó un poco reconocerlo como la misma persona que lo había apoyado moralmente antes. Aunque sus caras eran exactamente las mismas, no era la misma persona en absoluto. Por fin, el asesino de rojo puso fin a su inmovilidad. Respiró tan profundamente y con una actitud tan exagerada que fue como si respirara por primera vez en su vida. Sí, la avidez de un hombre que se ha librado de ahogarse por un pelo y, al hacerlo, su cuerpo se inclinó hacia atrás. Tanto su mirada intensa como su sonrisa carnívora se dirigieron a firmamento sin estrellas. Entonces, de repente, se escuchó un ruido rápido de cristales rotos. Aunque había tenido el cuidado de volver a taparlo antes, su agarre cada vez más fuerte aplastó el frasco como si estuviera hecho de tiza. Apretaba los fragmentos de vidrio con tal fuerza que se aplastaron aún más, hasta convertirse en polvo de vidrio. Una fina astilla de sangre goteó de su mano al pavimento. Pero eso fue antes de que un violento movimiento su brazo los hiciera volar al azar. Revok tuvo que hacerse a un lado apresuradamente para evitarlos. Cuando ya no pudo respirar más, Assassin hizo exactamente lo contrario. Un largo suspiro, un estertor que solo podía pertenecer a un ser vivo. Estaba lleno hasta el borde de una sensación de satisfacción y placer crudo, como Revok nunca pensó que escucharía de un ser humano. Pero aunque el estupor se había apoderado de su corazón en el calor del momento, en algún lugar de su mente comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo y a qué tipo de criatura se enfrentaba. Después de todo, Assassin no era tan irresponsable como para no advertirle de antemano. Sin embargo, verlo con sus propios ojos era un asunto completamente diferente. Por primera vez, se enfrentaba a una criatura que sentía que no debería existir. La criatura en cuestión finalmente llegó al final de su respiración, y después de volver a respirar normalmente, dejó que su boca corriera libremente. Hoy. Ha pasado tanto tiempo, bastardos. Pensé que nunca me dejarían salir. Me estaba volviendo loco. Más de lo que ya estoy, de todos modos. Quiero decir, yo soy aquí, así que dejen a ese bastardo de Jekyll y dejen que el bueno de Ide haga el trabajo. Ja. ¿Escuchaste eso, Jekyll? Chúpatelo, eres tú el que puede hablar ni moverse. Muchacho, eso se siente tan bien. ¿Cómo se suponía que Revok se sentiría en este momento? El discurso de Assassin ahora estaba repleto de energía y vivacidad, en contraste con lo suave que solía ser. Toda esta diatriba se ejecutó en 2 respiraciones, no más, y Revok tu sensación de que no podría haber pedido una mejor presentación de su nuevo servant. Era casi como si estuviera haciendo un esfuerzo adicional para ser la antítesis de su otro yo, forma de odio y disgusto expresados a través de su forma de ser. Tal como lo había anunciado en voz alta, este era el señor Ide. Como en el caso del Edward Ide del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Ide. Aunque se suponía que era pura fe, de todos modos cobró vida como un sirviente. O tal vez la poca verdad que había en la novela se había aferrado a lo que se inventó para convertirse en una existencia completa. En cualquier caso, el asesino que Revok había convocado era el buen Dr. Jekyll. A partir de eso, no había forma de que no supiera sobre la existencia del señor Ide. Este era el único y noble fantasma del Dr. Jekyll, el mayor logro de su vida y, por cierto, lo que lo había llevado a su caída. Ubris of a Man. De dicho Tommy of God and Evil, como era de esperar, y como lamentaba Jekyll, esta era la única carta de triunfo que tenía Assassin. Después de todo, el propio buen Dr. Jekyll no tenía las calificaciones para ser un sirviente, mucho menos un asesino. A través de la poción que él mismo había inventado en vida, se ejecutó la separación del bien y el mal, y un lado ocuparía el lugar del otro. Dice esto, la separación ya había sucedido desde el momento en que Assassin había sido convocado, por lo que su único uso era cambiar de Jekyll a Ide y viceversa. Con un rápido movimiento de cabeza, el señor Ide se quedó mirando a Revok, a quien miraba por primera vez. Su desconcertante alegría al encontrarlo le dio a ese hombre un asombroso parecido con una hiena. Conseguir su atención era prácticamente lo mismo que caer en una trampa. Eso era lo que Revok, a quien le estaba gratificando con su atención exclusiva, podía garantizar. Sin embargo, estaba decidido a no cederle el control y optó por ser el primero en hablar. Tú eres el señor Ide, ¿no? Como si eso no fuera lo suficientemente obvio. Por otra parte, le habría encantado que le dijeran que era solo Jekyll gastándole una B. Tengo que hacer las cosas rápido.
Soy Revok, tu señor. Cállate. Exclamación de cierre. Revok ni siquiera fue capaz de pronunciar una frase cuando la hoja de un cuchillo se presionó contra su garganta. Los movimientos del asesino habían sido rápidos, hasta el punto que Revok tardó unos segundos en comprender que ahora estaba a su lado. El señor Ide no sonreía ni un poco ahora, en cambio había cambiado su alegría por una gran dosis de condescendencia. El cuerpo del joven se congeló sin darse cuenta. Ese cuchillo era frío y afilado. Era una herramienta para matar, nada más y nada menos. Al menos, eso era lo que sentía. Era el arma de un asesino ante todo. ¿Por quién me estás tomando, idiota? No quiero oír ni una sola de tus tonterías. Ya sé todo lo que hay que saber, vale. Sé quién eres, sé las estupideces que intentas hacer, sé para qué me llamaste. Si sigues diciéndome estupideces inútiles, te cortaré la lengua y la usaré como pincel en la pared. Un bonito y sangriento perdón por hacerte perder el tiempo, ¿no te parece genial? ¿No te gustaría? Ah, mierda, ahora que lo he dicho ya no quiero hacerlo más, TCH. Para alguien que insistía en ahorrar tiempo, sin duda lo estaba perdiendo en amenazas insignificantes. No obstante, Revok no podía negar que sus payasadas habían tenido efecto. Revelación lo tomó por sorpresa. Puedes verlo todo a través de Jekyll. Tragó saliva lentamente, lo que hizo que su garganta se frotara contra el cuchillo. ¿Cuánto sabes exactamente? ¿Tengo que repetirme, tonto? Todo, eso significa que si ese bastardo de Jekyll lo sabe, no hay razón para que yo no lo sepa. Después de todo, no hay nada que pueda hacer mientras ese idiota poco entusiasta disfrute de estar vivo de nuevo. No somos los mismos, no señor. Pero seguimos siendo la misma persona, compartiendo el mismo cuerpo. Ahora que lo pienso, eso también se aplica a nuestros sentimientos. Soy el Jekyll que Jekyll no quería mantener cerca, así que soy el Jekyll que una vez fue Jekyll hasta que Jekyll deshizo de él. Si estoy de mal humor, también es su culpa, ¿no? Sí, lo es, así que si quieres culpar a alguien, échale la culpa a él. Échale la culpa a todo lo que quieras. Ya parecía que este asesino no podía concentrarse en un solo tema durante más de unos pocos segundos. O tal vez todo estaba conectado en su cabeza. Aunque si Revok tenía que una opinión sesgada, estaba jugando con él para ponerlo nervioso, ese bastardo. El cuchillo ya no estaba presionado contra su garganta. El señor Ide lo hacía girar y jugaba como un niño con un juguete nuevo. Su sonrisa había reaparecido, casi tan rápido como había desaparecido. Sin embargo, independientemente de lo que tuviera en su rostro, ese hombre nunca se deshizo de su presunción y su sentido de superioridad. Ah, por cierto, todo incluye tu aburrido drama amoroso con esa mujer. Ah, eso fue aburrido, más aburrido y el más aburrido. No solo me estás dejando dentro de la mente ese bastardo, sino que me veo obligado a soportar tu aburrida vida. Bueno, fue bastante entretenido al principio, hasta que se armó de valor y dejó de llorar bajo las sábanas. Incluso el poco placer que tengo me lo han quitado. Eso es una conspiración, te lo digo, una conspiración. Si al menos hubieras seguido adelante y la hubieras tomado mientras es en su punto más bajo, habría tenido un pasatiempo. Pero no, tuviste que mirarla desde la barrera como a un cachorro. ¿No crees que estás maltratando a tu pobre sirviente? Quiero un cambio de amo. Déjame tener a esa mujer, al menos es fácil de atormentar. No harás tal cosa. Revok se resistía a hablar durante la rabieta de este loco, pero cuando este empezó a parlotear sobre Leane, no pudo aceptarlo. No se trataba simplemente de sus sentimientos personales. Si le dejaba tener la impresión de que podía salirse con la suya en todo, tal vez lo hiciera. Si intentas hacerle algo, te mataré con una de esas. Con firmeza, mostró los sellos de Coman en el dorso de su mano. Se sintió mal por Jekyll, que también tuvo que escuchar esto, pero no estaba mintiendo. Desafortunadamente, reacción de Assassin fue similar a escupirle en la cara. Adelante, a ver si me importa. ¿Quieres averiguar si puedo mataros a los dos antes de apuñalarme a mí mismo? Bueno, no es que te atrevas de verdad, ja. Después de todo, me necesitas tanto. Ahora estaba haciendo ridículas piruetas. No eres muy inteligente, ¿verdad? Estás hundido hasta la cintura en la mierda, así que tienes que elegir lo que te haga más fuerte. Pero no, siempre es ese debilucho de Jekyll y no el Utilide. Sin embargo, en cuanto la cosa se pone seria, ese cabrón confía en Revok que estaba empezando a tener dolor de cabeza. Los esfuerzos del señor Ide para que lo odiara eran tan eficaces que casi olvidó que tenían una misión que cumplir.
Si Jekyll decidido recurrir a este hombre caricaturesco, debía tener exactamente lo que necesitaban. Por eso, en un ataque de impaciencia, Revok le gritó: «No me importa. Jekyll o Ide, lo que sea, no podemos perder el tiempo. ¿Tienes alguna idea de dónde está Assassin's Fuite? ¿Cómo podría saberlo? KH, entonces, ¿no puedes encontrarlo?» Puedo. Dios, apenas tengo algo de libertad y ya me estás dando órdenes. Assassin sacó la lengua grotescamente. Como sea, al final lo descuartizaré, ¿no? Por mí bien. Lo cortaré en pedazos y también tendremos algo de carne de sobra. Ja. Un caníbal siendo devorado. Quería probar un poco de esta comida de shish kebab. Probablemente puedas hacer algo con espíritus heroicos, ¿no? Mientras parloteaba sobre cosas al azar, Assassin regresó a la escena del crimen. Fuera lo que fuese lo que tenía que hacer, probablemente era echar un buen vistazo a los cuerpos. Revok lo siguió para observar, pero resultó ser un error. Antes de que se diera cuenta, el señor Ide había pasado su brazo por los hombros de Revok y lo había obligado a arrodillar al mismo tiempo que él. Su rostro estaba ahora a centímetros de un torso en descomposición. Jaja, vaya, mira esto. Maldita sea, puedes ver al menos la mitad de la caja torácica. Ya lo vi a través de Jekyll, pero maldita sea. Quienquiera que sea ese bastardo, no se detuvo mitad de camino. ¿Qué tenemos allí? Urg, no tienes que arrastrarme contigo. Por supuesto, tengo que hacerlo. ¿Crees que es delicado mirar hacia otro lado? No, buen señor. Míralo. Disfruta de ello. Ese es el tipo que estás buscando, ese que quieres encontrar y destruir. ¿Quieres perseguir a un demonio que no conoces? Mira esto, un humano hizo esto. Oye, mira, ese tiene la columna rota por la mitad. Ese es un coleccionista. KH. Tuvo que soportarlo. El señor Ide hizo un recorrido completo por la escena del crimen mientras arrastraba a Revok con él. Observó cada cadáver con total atención y un comentario, pero Revok se burlaba de ellos más de lo que los inspeccionaba. Estaban perdiendo una gran cantidad de tiempo. Por un momento, su pensamiento se desvió hacia el resto de la facción roja. Batallas ya debían haber comenzado. En otras palabras, ya había gente que venía tras Assassin's Fuite. Tenían que darse prisa. No se quejaría si alguien más mataba a ese monstruo, no, si era posible, quería hacerlo él mismo. Además, para alguien en su situación, la recompensa de 2 sellos de comando era atractiva. Oye, no sueñes despierto mientras yo estoy de guardia. Exclamación de cierre. De repente, Assassin se puso de pie, junto con Revok obviamente. Incluso ahora se negaba a soltarlo, y el brazo alrededor del cuello del joven era como un collar de perro. No me soltarás. ¿Por qué lo haría? Somos buenos amigos, ¿no? Eso es lo que hacen los buenos amigos. Puede que sea medio Jekyll, pero soy yo mismo. Puedo gustar y desagradar las cosas. Eres patético. Me gustas. Y te encuentro mucho más amigable a esta altura. Pues, en efecto, esta posición estaba obligando a Revok a inclinarse hacia adelante para estar a la altura relativa. De todos modos, es hora de dar un paseo por el viejo y querido Londres después de tanto tiempo. Con un entusiasmo que no fue igualado por su maestro, el señor Ide salió del callejón sin salida a grandes zancadas. Revok se vio obligado a seguirlo, en sentido figurado y literal, a pesar de que no tenía idea de hacia dónde se dirigía. A este asesino aparentemente le gustaba mantenerlo en la oscuridad y mantener una actitud. ¿Sabes al menos dónde está? Está en esa dirección. Solo tienes que seguir el cuchillo. Mientras caminaba alegremente, el brazo que no sostenía a Revok estaba extendido ante los dos. Era la misma mano sostenía su cuchillo, con la punta apuntando hacia la dirección que tenían delante. Está por allí, más o menos. ¿Qué? ¿De verdad tienes alguna idea? Oh, disculpe. Acercó su boca al oído de Revok, antes de gritar desde lo más profundo de sus pulmones. Dije, en esa dirección, más o más allá. Le picaba el tímpano. Debido a la posición poco apreciable en la que se había visto obligado, Revok ni siquiera podía cubrirle el oído. ¿Lo lograste atrapar esta vez? Maldita seas. ¿Cómo lo estás rastreando exactamente? ¿Quieres decir que no confías en mí? ¿No confías en tu buen amigo Ide, que se está rompiendo la espalda trabajando? En absoluto, respondió con firmeza. Todo lo que has estado haciendo desde el principio es forzarme a actuar. Ja. Esa soy yo, ¿sabes? Estoy haciendo lo que ustedes esperan de mí. Entonces responde mi pregunta. Bueno, entonces, haz una suposición y pregúntate cómo podría localizar a ese cabrón. ¿Cómo podría saberlo?
Aunque se tomara el tiempo de pensar, estaba en una situación en la que le interesaba más caminar correctamente sin tropezar. No tenemos ni idea ubicación y, a diferencia de la mayoría de los sirvientes, él puede borrar su presencia. Lo único que hiciste fue echar un vistazo a los cuerpos. Y eso es todo lo que necesito. Realmente hizo todo lo posible para masacrar a estos pobres cabrones. Lo vi con mis propios ojos, lo que quedó de su cena. Ocurrió con seguridad, hay forma de negarlo, y así será siempre sin importar cuántas veces se reescriba la historia. Puede borrar su presencia todo lo que quiera, pero no puede borrar lo que ha hecho eso, Mai. Y de siempre lo encontrará. ¿Estás usando algún tipo de magia? La hechicería es para idiotas despistados. Puedo sentirlo en mis huesos. Cierra la boca y abre los oídos. Soy Ide, señor Ide. Soy el Jekyll que Jekyll llamaba demasiado, eso se separó de mí. No puedo creer que tuviera las chicas para hacerlo, probablemente fue porque todavía éramos la misma persona en ese entonces. De todos modos, separó del mal en su corazón y en su mente. Pero él fue el creador de la fórmula y se quedó sin ella. Al final, la receta murió con él y nadie podría volver a hacer el mismo experimento. ¿Ves? Se supone que nuestra historia debe advertir contra eso. No es que te importe, ¿verdad? Exactamente. Cállate. En cualquier caso, como nadie ha tenido nunca la inteligencia ni la estupidez de hacer lo que hizo Jekyll, somos un caso único en el mundo entero, en longa altura, profundidad e historia. Solo hay un Dr. Jekyll, el bueno y desafortunado doctor que no sabía distinguir entre un dulce sueño y una idea de mierda. Y solo hay un Mr. Hyde, e inescrupuloso y detestable Mr. Hyde que solo quiere hacer daño a la gente porque le parece bien. Así es. Soy el único ser humano fundamentalmente malvado que ha honrado el planeta con su existencia. Normalmente la gente debería inclinarse hacia un lado o hacia el otro, pero nosotros dos estamos en los extremos de la balanza. Ya veo. Así que por eso Jekyll, sí. Así que solo eres la mitad de tonto de lo que pensaba. Me encuentro en el extremo del espectro del mal. No importa lo que intenten, los humanos solo pueden ser relativamente malvados, o casi completamente malvados. Pero no he retenido ni una sola gota del bien, para empezar, no estaba destinado a hacerlo. Soy un bote de basura, un contenedor conveniente donde ese bastardo sin carácter arrojó todo lo que sabía que no debía amar y en lo que deleitarse. De todos modos, mi naturaleza en sí es malvada. Cuanto más se inclina alguien hacia mi dominio, más puedo decir. Si expresan su existencia a través del mal, entonces es natural que el mal los encuentre, ¿no crees? ¿Y ese tipo asesino caníbal? Puedo simplemente oler sus heces con sabor a humano como si las hubiera cagado yo mismo. De manera constante y sin excepción, todo en ese tipo profanaba la etiqueta y el buen gusto. Pero sus palabras eran igualmente fascinantes. Si estaba diciendo la verdad, entonces encontrar a Assassin's Fuite no era una cuestión de sí, sino de cuándo. ¿Puedes decir exactamente dónde se encuentra en este momento? Bueno, no exactamente. Ya te lo dije, está en algún lugar de esa dirección. Si nos acercamos será más fácil saberlo. Puede disfrazarse de niño o de piedra si quiere, aún así lo encontraré. Así que al final todavía no estamos seguros de que no se nos escape, ¿qué acabo de decir? No te preocupes y déjaselo todo a tu buen amigo Ide. No es como si Jekyll pudiera hacer lo mismo, ¿o sí? Ni siquiera puede sentir la presencia de buenas personas. Pero yo, nunca fallaré. Lo encontraré. Es cierto que normalmente no soy tan buena como máquina de encontrar, pero aún así puedo encontrarle por allí. Después todo, esto es Londres. Y estamos de noche. Esa es mi hora y mi dominio, no podrá escapar de mí incluso si lo intenta con todas sus fuerzas. Pero una vez que lo encontremos, el pensamiento de Revok volvió a la advertencia del Dr. Jekyll. ¿Había tenido en cuenta a Mr. Hyde? ¿Qué pasa cuando lo encontremos? Cuando lo encontremos, lo cortaré en dados y lo pondré en un recipiente con sal. O si es demasiado fuerte, supongo que puedo encontrar a Su y descuartizarlo. ¿No somos los cazadores o qué? Cuzco. La noche tiene prisionera a Londres y el señor Hyde tiene prisionera a la noche. Solo confía en mí y sigue el cuchillo, y todo estará bien. Aunque esas palabras deberían haberlo consolado, Revok solo pudo despreciar a su insufrible sirviente con una intensidad extraña. Había llegado a comprender a lo largo del camp que no había ningún fundamento racional para ese sentimiento. Por supuesto, no le costaría mucho encontrar defectos en su sirviente, pero cuando pensó en la razón exacta detrás de su enemistad hacia él, se dio cuenta de que el mero hecho Assassin's Fuite estuviera allí a su lado era la causa.
Simplemente mirar a Assassin, reconocer la existencia de Edward Ide hizo que un odio intenso surgiera de lo más profundo del corazón, un desprecio que rara vez había sentido por un ser humano. Solo necesitaba mirar su rostro. No importaba cómo se lo mirara, el Dr. Jekyll y el Sr. Ide compartían la misma apariencia, sin una sola diferencia sólida. Pero Revok no podía con nadie por argumentar lo contrario, porque era abyecto incluso pensar que ese rostro pudiera pertenecer a Henry Jekyll. El buen doctor era una existencia reconfortante, y uno pod claramente en su rostro lo dulce que era. Pero tal vez esa fuera una impresión sesgada. Después de todo, ¿realmente tenían el mismo rostro, no? Simplemente usar expresiones diferentes no podía hacer una gran diferencia. Había algo en el señor Ide que inspiraba odio instintivamente, con solo verlo. Ese hombre era odio. Cuando el Dr. Jekyll había cambiado de lugar con su otro yo, a Revok le parecido que su rostro se estaba retorciendo de manera antinatural. Este recuerdo irreal no se había desvanecido por completo. Cuando miraba el rostro de Assassin, y era difícil hacerlo considerando que sus cabezas prácticamente se rozaban entre sí, de vez en cuando era como si sus rasgos vacilaran, parpadearan como la llama de una vela. De alguna manera, lo odiaba más que al asesino al que perseguían, el mismo cuyas atrocidades había presenciado en todo su mórbido esplendor. Eso, lo hacía sentir terrible. Que pensar que no era su culpa, pero algo le decía que esos sentimientos eran genuinos, no nacidos de la nada. A veces, era ridículo pero, podía jurar que el rostro de Assassin fue reemplazado por el de Víctor Basilia, pero eso también fue efímero. Afortunadamente, otro pensamiento distraía su mente y le impedía pensar demasiado en ello. Aunque sabía que sucedería tarde o temprano, por primera vez esa noche la realidad guerra del Santo Grial lo había alcanzado con toda su intensidad. El terrible espectáculo que Assassin te había dejado a su paso, como una advertencia para aquellos que seguirlo. Su desolación al enfrentarse a esas personas a las que no podía hacer nada para ayudar. Esas emociones le recordaban que en algún lugar, otros estaban luchando con sus vidas en juego, incluidas personas que él apreciaba. Obviamente, Leanne le venía a la mente, pero no era la única. Había alguien en quien no podía dejar de pensar, aunque había decidido que lo mejor era dejarlo en paz para siempre. Ese momento, ¿dónde estaba? Estaba tan inseguro como Revok estaba en algún lugar donde podía estar a salvo. Soñando despierto, otra vez. Exclamación de cierre, una punzada de dolor hizo que Revok volviera a la realidad. Su nariz, que hacía tiempo que se había entumecido por el frío, ahora parecía que estuviera en llamas. Un cuchillo ensangrentado, agitado burlonamente ante sus ojos, le informó que Assassin le había cortado la punta de la nariz. Revok se llevó rápidamente la mano a la herida y se sintió aliviado al descubrir que era un trocito muy pequeño, que apenas merecía llamarse herida. ¿Para qué fue eso? Para mi disfrute personal y para tu propio bien. Buscamos a un idiota, así que no te distraigas con tus sentimientos. Estamos aquí para matar, ¿no? Ese no es tu problema. Pero lo es, ¿lo ves? ¿Quieres saber cómo se siente no tener control sobre tu cuerpo mientras tu estúpido otro yo se suicida? Y parece que incluso en la muerte no estoy atada a sino a dos idiotas. Por cierto, ¿en qué estabas pensando como una doncella enamorada? Y eso no es asunto tuyo. No necesito que me lo digas. Ya que no te importa tu amigo Ide. Pero, por favor, sigue adelante y piensa en Matthew todo lo que quieras. Hasta ahora te ha hecho mucho. ¿Cómo, lo sabes? ¿Cómo sabes de él? Revok sintió un sudor frío por todo el cuerpo. Estaba seguro de que nunca había compartido esa información con Jekyll. Eso es muy sencillo. ¿Sabes que tu cerebro sigue algo activo incluso cuando duermes? Bueno, con Jekyll al mando podría dormir todo lo que quisiera. Cuando me echaba un vistazo a tu aburrida vida. Bueno, era aburrida hasta cierto punto. Se escuchó una risa seca. Pobre Matthew, ¿no te parece? KH. No. ¿No qué? ¿No quieres que lo llame más por su antiguo nombre? Bueno, supongo que, dado que tú también renunciaste a quien eras una vez, eso es lo justo. O tal vez no quiere te recuerde lo inútil que eras en ese momento. Ups, no pongas esa cara, solo estoy bromeando, ¿sabes? Tengo que matar el tiempo hasta que encontremos al bastardo, así que ¿dejarías disfrutar de algo? No es que alguna vez hubiera planeado tomar en consideración su opinión. Así fue como Revok fue arrastrado por las calles de Londres, aunque no estaba seguro de si era contra su voluntad o de acuerdo con ella, mientras un demonio en carne de hombre jugaba con él. La segunda ronda de la Guerra del Santo Grial había comenzado oficialmente.
A pesar de que la totalidad de Londres era su campo de batalla, no tenían tropas reales para mover luchas, se concentraban alrededor del puente de Londres y el Támesis, mientras que el resto de la gran metrópolis era presa de sombras errantes. En este momento, la persecución Lanzarote Red y Assassin Black se acercaba a su fin, y la lucha entre los dos locos cerca de la costa estaba en pleno apogeo. Pero en general, el calor de la batalla aún no había al suelo. ¿Qué pasa con el resto de Londres, donde solo resonaba el sonido de la batalla sin enemigos a la vista? Arquero, ¿has encontrado a alguien? No, todavía no. Te dejo a ti decidir si es algo bueno o no. Si eso significa que tenemos ventaja sobre el resto, entonces es algo bueno. Esta es una carrera contrarreloj. No sabemos cuántos nos seguirán, así que no bajes la guardia. Es así. Preferiría poder verlos, preferiblemente peleando. No tenemos muchas pistas sobre dónde se esconde Assassin Fuite. Al menos, si hubiera otros sirvientes cerca, estoy en el camino correcto. El arquero negro se quejó, aunque eso no se transmitió a través de su enlace mental. Había expuesto la situación de forma tan sencilla como era en realidad. No había nadie a la vista, y sus sentidos como sirviente le dieron el mismo resultado. No había exagerado el problema a su amo. Se trataba de una cacería humana, pero no sabía dónde estaba el hombre. No, en esta situación era preciso decir que no sabía dónde estaba el terreno de caza Assassin Fuite, podía estar a cientos de millas de distancia, o podía estar justo debajo de sus narices. A Archer le gustaba pensar que era lo último en lugar de lo primero. No ha estado buscando al azar, por lo que sería molesto si todo fuera en vano. Por supuesto, estaba solo y se había asegurado de que nadie más en la facción negra lo hubiera acechado en secreto. Tampoco era como si los maestros del negro lo hubieran nombrado para encontrar y matar al asesino del blanco. Él estaba aquí de acuerdo con su voluntad y la de su maestro. Tal vez los demás sabían que estaba de cacería, pero eso era dudoso. A la naturaleza de esta misión, no se había molestado en informarles de sus planes. Elena Agujar todavía estaba dentro del palacio flotante, recuperándose de su herida, por lo que podían enviarle quejas si querían. Después de todo, no era como si hubieran recibido una orden de quedarse quietos. Desde la fundación de la facción negra, nunca habían reconocido a Alexander Lendrick como su por lo general, lo escuchaban, ya que era a quien debían agradecer por su logística, pero siempre como asociados, no como subordinados. Archer creía que el hombre en cuestión ya había entendido, por lo que no estaba preocupado. No puedo ir mucho más lejos sin desviarme del camino. Dudaba mucho que hubiera ayudado tener a alguien con él. No había un solo Cervante en la facción negra que pudiera jactarse de tener la habilidad de rastrear. Assassin Black más cercano a eso, pero incluso él solo podía encontrar información, no personas. Habría sido útil si hubiera podido encontrar información sobre Assassin Fuite, pero solo podía encontrar información si existía una fuente de información. En otras palabras, a menos que pudieran entrevistar a un miembro de la facción blanca, era inútil. Si al menos ese malservante hubiera mostrado su rostro al menos una vez antes. Perseguir una sombra era un esfuerzo inútil. Si te preguntabas qué haría una sombra a continuación, quedarías como un tonto. Tal como estaban las cosas, Assassin Fuite bien haber sido una sombra. Sus motivos y personalidad eran un completo misterio. Al final, todo en lo que Archer podía basar su búsqueda era en su amor por la carne humana y su sutileza al respecto. No obstante, había algunas cosas que sabía con certeza. En primer lugar, tenía que confiar en que Assassin Fuite no pudiera abandonar el área delimitada por Ruler. El sirviente del Grial también era un misterio, pero Archer prefería a que era competente. Si pensaba que Assassin se quedaría, entonces debía tener una forma de asegurarse de que así fuera. En ese caso, Archer no tenía por qué temer que el Fugit fuera. Aunque pudiera ser tranquilizador, saberlo no ayudaba a largo plazo. Archer tenía una corazonada sobre cómo podría hacer que Assassin saliera, pero para ponerla en práctica tenía que estar cerca. Saber si ese era el caso o no era la cuestión. Esto lo llevó a la segunda información en la que Archer podía confiar, el último lugar donde Assassin había atacado. Los estaban en un estado tan deteriorado, que era difícil saber cuándo habían muerto. Afortunadamente, a ese Assassin visiblemente no le molestaba la discreción. Cuando preguntó por vecindario, Archer le dijeron que la tragedia había sucedido no más tarde que la noche anterior, en Nochebuena. La regla X indicaba que Assassin no podía abandonar la zona. La regla Y establecía dónde había ocurrido su última masacre. En la zona oeste de la ciudad, no muy lejos del centro Londres. Si combinabas estas dos reglas, aparecía una alta probabilidad que Assassin Fuite no hubiera abandonado esa zona en absoluto.
Su patrón de movimiento era confuso, mejor de los casos, pero había un precedente. En Japón, todos los asesinatos que se le atribuían habían tenido lugar en la misma zona, más o menos. Archer también lo había comprobado por sí mismo. En las zonas en las que solo había aparecido un caso, la población no era tan densa. En otras palabras, si Asesino Fuite estaba dentro de una metro como Tokio o Londres, tal vez no sintiera la necesidad de recorrer grandes distancias. En cierto modo, era como un cazador-recolector. O un depredador. Finalmente, había una regla Z, es decir, Asesino Fuite no podía mantener un perfil bajo para siempre. Por supuesto, como miembro de la clase más sigilosa de la guerra del grupo podía permanecer oculto para siempre. Pero era un asunto diferente si el hombre en cuestión no quería mantener un perfil bajo. La regla Z podría resumirse en la impunidad de Ash y su ansia de carne. Ya sea que estuviera consciente de su situación o no, querría comer de nuevo con seguridad. Era posible que no necesitara comer 2 días seguidos, pero eso una situación normal. Esta noche era todo menos normal. Las calles estaban completamente vacías. Ni un solo servicio abierto, ni un solo civil paseando. Incluso los matones callejeros estaban acurrucados dentro de su cama esta noche. ¿Podría Asesino Fuite darle sentido a esto? Ahora, supongamos que de repente encontró a alguien, una figura solitaria en la noche. Esa era la ocasión que Archer estaba esperando. La combinación de las reglas X y Z lo habían llevado a esta conclusión. Por lo tanto, su método para atraer a Asesino Fuite estaba esperando. Por supuesto, si alguna de esas 3 reglas fallaba, estaba persiguiendo a un ganso salvaje. Si ese fuera el caso, no había mucho que Archer pudiera hacer. Me pregunto si Ruler nos encargó esta tarea porque no podía hacerse con Assassin por sí solo. Reflexionó con calma. No es que eso cambie nada, supongo. Archer había estado en Londres durante más de medio día. Había explorado la zona, buscado información y le había informado de todo a Elena. Por eso, no creía que Asesino pudiera estar muerto ya, no sin que él se diera cuenta. Si hubiera ocurrido un conflicto aquí en este distrito vacío, no había forma de que no se hubiera dado cuenta. En ese momento, Archer no estaba en su forma habitual de Servant. Su objetivo era engañar a Assassin para que lo atacara. Tener la presencia de un Servant podría tener el efecto contrario. Por eso, por esta noche, él era simplemente un anciano que daba un paseo nocturno sin preocupaciones. A decir verdad, en una situación tan inusual, incluso un anciano sospechaba. Pero mi sopeta menos. Simulated Old Age estaba destinado en esencia a ocultar su identidad, así como su existencia. Mientras su apariencia fuera la de un hombre mayor, sus atributos como Servant se veían disminuidos. Incluso si sospechaban de él, los demás no sentirían su presencia como la de un Servant. Dicho esto, lo que quería aquí es servir como cebo, no pasar desapercibido. Incluso en esta forma, sus habilidades no se habían perdido por completo. Sus otros noble fantasmas estaban sellados, pero su habilidad con el arco estaba intacta. Aún así, cuando avanzaba la noche, menos confianza tenía en esta táctica. Sinceramente, la única razón por la que aún no se había rendido no era la tenacidad, sino la falta de otras soluciones. Todavía no había nadie por ahí. Ah. Justo cuando pensaba eso por enésima vez, su oreja se movió. Era una voz, estaba seguro de ello. Era tan débil que un humano normal no lo habría oído con seguridad. Por eso dudó un segundo, pensando que tal vez se trataba de un ruido aleatorio y que su impaciencia le está jugando una mala pasada. Pero su pesimismo no pudo más. Llevaba horas explorando la zona y era la primera vez que oía un sonido así. No importaba que no estuvieran cerca, lo acababa de oír, era la voz de una persona con toda seguridad, o, pensándolo bien, una reverberación. Alguien hablaba tan alto que su voz resonaba en el vacío de estas calles. Entonces, ¿dónde? No podía determinar su ubicación exacta con solo eso, y no podía encontrar la firma de un sirviente cercano, así que era alguien capaz de ocultar su presencia como él. Si se perdía primer movimiento, podrían escapar. Pero eso estuvo bien. Después de todo, con el tiempo que había estado esperando, se le habían ocurrido otros métodos. El lugar al que su ritmo pausado lo había llevado era una encrucijada, con más de media docena de calles extendiéndose a su alrededor. Ese lugar era perfecto. Cuando él estaba vivo, ni siquiera las ciudades más grandes podían presentar algo tan impresionante. Esas calles modernas, con su diseño complejo y su tamaño insondable. Tal como él lo veía, eran como un laberinto gigantesco, una red de pasillos. Veamos, vino desde esta dirección, en este ángulo más o menos. Así que las probabilidades de que estuvieran en una de esas calles son bastante altas.
Los bulevares que se extendían en todas direcciones debían de haberse extendido bastante. Su alcance era igual a su longitud. Bueno, entonces. Archer estaba ahora de pie en medio de la encrucijada, enfatizando lo desolado que era ese paisaje. Ese silencio. Ese reino nocturno donde ni siquiera los insectos y los árboles pueden hacer un sonido. Se concentró en esa sensación. Esas condiciones eran ideales. Trató de olvidar su envoltura física, olvidar la conciencia de que estaba vivo, para dirigir su atención indivisa a su entorno. Sus sentidos eran muy superiores incluso a los de los humanos más fuertes, no solo su vista, sino también su oído. En verdad, el único ruido que existía aparte del latido de su corazón era una brisa débil. Pero él no quería una brisa, quería una ráfaga, una tormenta. Explosión de maná. Una habilidad que le permitía desatar los 3 vientos y dotar de poder a sus flechas. Aunque esa era su naturaleza, no tenía la obligación de utilizarla solo para ese propósito. En su lengua materna, medicina y veneno eran la misma palabra. Después de todo, no era el contenido lo que importaba tanto como la dosis ingerida. Lo mismo sucedía con su viento, una herramienta destinada al poder destructivo, pero si se manejaba con cuidado, tenía muchos otros usos. Mientras mantenía su atención hacia el exterior tan intensamente como pudo, Archer desató viento en todas direcciones a su alrededor. No era un viento tan fuerte como para derribar a alguien, pero tampoco tan débil como para compararse con una brisa. Su velocidad mientras recorría las calles y bulevares fue suficiente para viajar al otro extremo en un instante entre Archer y el final de esas calles quedó envuelto por el viento, aunque solo fuera por un instante. En ese momento entró en juego la concentración de Archer. Era muy parecido a la ecolocalización. Cualquier cosa que rozara el viento, él podía saber dónde estaba. De esa manera estudiaba la disposición de la zona, separaba los coches de las farolas, etc. Si había algo en esas calles que no pertenecía a ese lugar, él podría saberlo. Este resultado se logró no solo al viento, sino a lo tranquila que era esa noche. Gracias a estas raras condiciones, Archer podía incluso captar sonidos sutiles desde lejos. Tercera calle a la izquierda, a unos 600 metros, 2 personas. No se molestó en pensar más allá de eso, su cuerpo ya estaba listo para actuar. El estado de profunda concentración que había alcanzado se rompió en el mismo momento en que cuerpo giró. Su arco se había manifestado en sus manos. Un gran arco de madera negra que era casi tan largo como su altura. Bueno, cuando asumió la apariencia de un anciano, poco más largo que su altura. De todos modos, tiró de las cuerdas sin esfuerzo y las soltó con un sonido seco. De esta manera, 8 flechas habían sido lanzadas y se dirigían al lugar exacto donde Archer había encontrado sus presas. Sin embargo, no se molestó en dotarlas de viento. Quería ahorrar prana tanto como fuera posible. Sin mencionar que no podía garantizar la eficacia de este ataque sorpresa. No esperó a comprobar la eficacia de su bombardeo. De inmediato, Archer desactivó misopetamenos y recuperó su aspecto habitual. Apenas había recuperado la mitad de su Q cuando saltó al cielo con fuerza. Como un halcón con viento de cola, se elevó a través de la escasa distancia que los separaba de sus objetivos, otra flecha ya colocada en su arco. Se había ido y había realizado una emboscada tan repentina, ¿de qué servía la sutileza? Ni siquiera se molestó en mantener la distancia. Aterrizó exactamente donde lo habían precedido sus flechas, con sus piernas estrellándose ruidosamente contra el camino de concreto que se encontraba debajo. Una sola mirada le bastó para comprender la situación que tenía ante sí. Encontró fácilmente sus flechas. El impulso que las impulsaba había acabado rápidamente con el hormigón. Estaban clavadas en el suelo como si fueran taladros y habían nivelado el camino a su alrededor. Estaban esparcidas de forma que alcanzaran la mayor superficie posible, por lo que calles ahora estaban más cerca de una zona de desastre. Sin embargo, eso fue todo lo que pudo encontrar. Él era el único ser vivo visible en esa calle. «Uy. No, fui demasiado rápido», murmuró. En realidad, la velocidad de sus flechas no era algo para tomarse a broma, y no quería creer que las hubiera esquivado tan fácilmente. Incluso entonces, no habían pasado más que un par de segundos entre el momento en que los proyectiles alcanzaron su objetivo y cuando él se estrelló desde arriba. En ese caso supongo, subió el volumen de su voz, pues las siguientes palabras eran para que las escucharan sus presas. Que deben estar justo debajo de mis narices. No sentía la más mínima intención de matar. Si se escondían, no era para tenderle una emboscada, sino para escapar de él, sin duda. Podían intentarlo, si querían. Una vez más, A se puso firme ante el más mínimo sonido, el más leve roce de la tela que los delatara.
No utilizó su truco del viento una segunda vez, ya que lo obligó a bajar la guardia por un INSI, de todos modos, no se escondían a plena vista, por lo que sería ineficaz. Los segundos pasaban tan lentamente como si fueran minutos. Exclamación de cierre, casi imperceptible, un leve sonido atrajo su atención. Esta vez no tuvo que vacilar. Su cuerpo giró automáticamente y se disparó una flecha. Un automóvil se encontraba en su trayectoria. La flecha atravesó sin esfuerzo el cuerpo metálico y emergió por el otro lado. Solo se detuvo después de alcanzar la pared de concreto que se encontraba detrás. Si Arch hubiera usado un poco más de fuerza, esta pared también se habría derrumbado. Desafortunadamente, la fuerza no importó porque una vez más había fallado su objetivo. Tal vez ese sonido simplemente fuera basura transportada por el viento. Sin embargo, no estaba tan seguro de eso. Para empezar, no había ningún viento digno de mención. Pero lo más importante, ¿por qué ese sonido venía de esa dirección, donde solo había una pared? No había ningún lugar para esconderse allí, a menos que esta persona que jugaba escondite con él fuera del mismo color gris sombrío. Pero había disparado directamente al lugar de donde había venido el sonido, entonces ¿por qué su flecha había encontrado un automóvil en su camino? ¿Cuánto tiempo crees que podrás permanecer escondido aquí? Archer dio un paso decidido hacia la fila de autos estacionados a lo largo de la acera. El corazón de Revok se sentía como si fuera a salirse de su pecho, o explotar, o tal vez ambas cosas. No te muevas. El asesino le dio instrucciones a través de sus vínculos mentales. Eran más bien órdenes estrictas dadas en un tono seco que instrucciones, pero su mente en pánico las trató como no tragues, no respires, no parpadees y, por el amor de Dios, no vomites. No hagas nada que haría un ser vivo, o te descubrirán. De todos modos, él va a venir. ¿Qué deberíamos? Los dos estaban agachados en la acera. Bueno, incluso agacharse sería más digno. Estaban sentados como muñecos después de haber sido lanzados al azar, y no se atrevían a ni un centímetro. Todo había sucedido tan rápido, que su corazón tenía dificultades para seguir el desarrollo de los acontecimientos. Afortunadamente, su mente estaba mejor y, aun todo su cuerpo temblaba como hojas muertas, logró comprender lo que estaba sucediendo. Instintivamente, había sabido que esa repentina ráfaga de viento no había sido natural. Había soplado desde el frente, mientras que la débil brisa que había sentido antes había venido desde atrás. Aún así, sus sentidos no lo alarmaron, y solo cuando Assassin lo hizo a un lado y se escondió detrás de los autos alineados, comprendió el peligro en el que se encontró. Lo siguiente que supo, fue que algo había destrozado la carretera y que alguien con una fuerte presencia se había acercado a su posición. Revok había intentado sentarse en una mejor posición, una que le hubiera permitido salir a correr en cualquier momento. Pero eso no fue posible. Assassin lo había apartado por segunda vez, justo antes de que una flecha larga y negra perforara el auto que los escondía. Sin Assassin, la cabeza de Revok habría volado en pedazos, sin duda. Solo ver la flecha incrustada en lo profundo de la pared le provocó escalofríos en la columna vertebral. Como dije, cállate y actúa como si estuvieras muerto. Has visto lo que este tipo puede hacer, ¿verdad? No quiero enfrentarme a un luchador de largo alcance. Si no puedo acercar, no puedo matarlo. Como dije. Nos encontrará en cualquier momento. No lo es. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Puedo borrar mi presencia, y tú eres solo un ser humano, así que lo mismo se aplica a ti siempre y cuando no llames su atención. Si estoy en lo cierto, entonces no querrá quedarse por mucho tiempo. ¿Qué podría querer decir? Revok se arriesgó a echarle un vistazo a su sirviente. Como era de esperar, Assassin no podía parecer menos que estaba en peligro mortal. Su expresión incluso más engreída que cuando estaba jugando con Revok. Tal vez ese era el tipo de emoción que lo dejaba salir. Pero como siempre lucía así de todos modos, no podía sacarle ninguna información. Táctico, táctico. Ese hombre, que parecía un arquero, no hizo nada por ocultar sus pasos. Estaba tan cerca que debía estar del otro lado del coche. Si se acercaba más, Revok estaba muerto. La compostura que le quedaba amenazaba con desmoronarse. Para evitarlo, se concentró en encontrar una salida de aquella trampa para ratas. Para empezar, ¿por qué Archer no había hecho nada todavía? Revok escuchó unos pasos más, todavía tan cerca pero todavía tan lejos. Archer se mostró reacio. Por supuesto que estaría. Revok tenía todas las razones para entrar en pánico, pero ese hombre no sabía qué esperar. No podía simplemente dar la vuelta con el auto debido al riesgo de que fuera trampa. Pero no dudaría durante mucho tiempo. ¿Qué podría hacer Revok? Él podría, había una posibilidad. Solo una pequeña posibilidad.
No le gustaba pensar en ello, pero un plan se estaba formando en su mente. Fue una idea improvisada, una que podía salir muy mal muy rápido. Pero, Revok no era exactamente un ser humano normal. El propio Víctor Basilia había experimentado con él, había modificado. Era más un familiar que otra cosa. Aunque eso era desafortunado, también había obtenido algunas habilidades que no debería tener. Y no era como si estuvieras aquí. Assassin estaba ansioso por matar si tenía la ocasión, así que con un ataque sorpresa podrían terminar con esto de un solo golpe. Había una posibilidad de que sobreviviera al primer ataque. Si saltaba de su escondite y atraía la atención de Archer, Assassin estaba lo suficientemente cerca como para que distancia no significara nada. Y fue lo suficientemente rápido para matar a Archer mientras este último apuntaba a Revok. Bueno, al menos tengo que creer en eso, así que todo se decidió en función de si Revok murió de una flecha o no. Ese arquero, la flecha que casi le atravesó la cabeza antes, le recordó a Revok lo preciso que era. En todo caso, podría ser capaz de golpearle la cabeza, y ese sería el final del camino. Pero no había tiempo. Era ahora o nunca. Revok apoyó las manos en el suelo y se dispuso a empujarlas con todas sus fuerzas para saltar desde detrás del coche. Al mismo tiempo, comunicó su plan a Assassin. O al menos lo intentó. Escucha, asesino. Intentaré sumergirme allí. Tú tienes que... Te quedas justo donde estás y chupas una teta para matar el tiempo. El señor Ide le agarró el brazo con tanta fuerza que Revok ni siquiera pudo moverlo. La mirada que le dirigió no era de diversión. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan difícil quedarse quieto? Si te preocupas como un mocoso, puedo darte algo de hombría tallándote un falo en la frente. Me niego a morir por la estupidez de otra persona, ¿me oyes? Así que quédate quieto. En cualquier momento, saldremos corriendo. Pero si huimos, nos disparará. ¿O no? Era evidente que estaba siendo crítico a propósito, a pesar de que sus vidas estaban en juego. Revok quería golpearlo, pero Assassin todavía lo sujetaba con firmeza del brazo. O menos lo hacía, hasta que de repente pasó su brazo alrededor del cuello de Revok una vez más. Es ahora. En el mismo instante en que dijo eso, se escuchó un ruido ensordecedor, como si cayera una fuerte lluvia. El ruido provenía de los autos, o más bien de la multitud de algo que golpeaba contra los chasis de los autos, amenazando con derribarlos en el mejor de los casos, o con hacerlos trizas en el peor. Archer finalmente se había cansado de esperar y decidido bombardearlos con su arco. Revok no pudo evitar preguntarse por qué, ya que Edward Ide no le dio la oportunidad de comprobarlo. Casi en perfecta sincronización con el aguacero, Assassin saltó con Sun bajo el brazo y corrió en la dirección de donde había venido Archer. Cuando lo hizo, el corazón de Revok se detuvo y esperaba que le dispararan como a un blanco fácil, lo cual nunca ocurrió. Jaja. Eso es lo que le pasa por centrarse en nosotros y hacer un espectáculo de ello. Assassin se rió entre dientes. GHGHH. A Assassin no le importó ser gentil, y Revok casi se atragantó al tener su brazo alrededor de su cuello como un collar. Tenía que igualar el ritmo demencial del Servant si no quería lo arrastraran. Por cierto, no podía mirar hacia atrás, así que lo que estuviera sucediendo seguía siendo un misterio para él. Sin embargo, lo que podía decir era que la cacofonía se en marcha. El ruido no los seguía, lo dejaban atrás hasta que se convirtió en un susurro. Cuando por fin Assassin aminoró el paso y reanudó la marcha, Revok pudo recuperar el aliento y solicitar una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos persigue? Bueno, verás, este tipo tenía tantas ganas de encontrarnos que parecía que se había olvidado de que no estamos solos en esta ciudad. También es muy fácil saber dónde está la gente, especialmente cuando destrozan una calle entera. La broma es para él, ahora es él el que está en apuros. ¿Estos ruidos, quieres decir que está siendo atacado por otro Servant? Exactamente. Este es mi territorio, así que me di cuenta de que estaban por aquí. No había forma de que no oyeran a ese tipo haciendo un desastre en el lugar. Así que todo lo que teníamos que hacer era esperar pacientemente. ¿No podrías al menos decírmelo? Ese no es mi problema. Espera, ¿lo es, no? Da igual, ahora ese es el problema de Jekyll, jajaja. Ahora que esto había quedado atrás, el señor Ide sacó su cuchillo y volvió a usarlo como varita mágica. Revok no podía decir que estaba contento con lo que había sucedido. Asa simplemente había asumido que este segundo sirviente sería tan amable de atacar a su agresor. Poco sabía él, muy bien podría haber sido el aliado de Archer, y ellos habrían estado perdidos. Por otra parte, si hubiera sido el caso, el propio plan de Revok habría terminado en desastre.
Pero en lugar de sentirse humillado, Revok solo sintió que su odio por Assassin aumentaba. Es una sensación agradable la que tienes ahí. Sabes, aparte de este idiota de Jekyll, todos son capaces de hacer el mal. Si empiezas a inclinar tu propia balanza, lo sabré. Antes de poder cuestionarle sobre esas palabras, Revok tuvo que adaptar rápidamente su ritmo al de Assassin, pues de hecho había comenzado a caminar más rápido, y luego más rápido, antes de saltar alegremente. Nos estamos acercando, puedo sentirlo. ¿No estás feliz? ¿No estás ansiosa por destrozar a ese tipo? Estoy segura de que esa mujer estará muy orgullosa de ti, Shaces. Lo que me haría feliz es que te establezcas. Si él está tan cerca, ¿por qué no eres un poco más discreta? ¿Planeaba hacer que Assassin te escapara? Eso era absurdo, pero Revok no podía evitar sentir que era algo que haría, solo para molestarlo. No seas tonto. Al contrario, es mejor que hagas lo mismo. Pareces tan ingenuo y despreocupado como un niño pequeño. También puedes fingir que estás borracho y que regresa a una fiesta. Tienes el perfil adecuado para eso. Mientras decía eso, Assassin hizo desaparecer su cuchillo con un juego de manos. ¿No necesitas tu cuchillo para encontrarlo? No. Solo quería tenerlo en la mano, en caso de que pudiera apuñalar a alguien en el camino. Pero tal vez sea un poco sospechoso. Quiero parecer lo más indefenso posible. Ya no necesitamos buscarlo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Nos están usando como cebo? Sí, habla más alto, en Tombuctú no te oirán. Por supuesto que somos cebo, ¿ves a alguien más? Asesino hizo un gesto con el brazo hacia la calle desierta. Solo hay una cosa hace salir, y es que es un cabrón sediento. Estas calles están tan vacías como tu cerebro, y eso es decir algo. Si encuentra a dos idiotas dando vueltas por las calles en este momento sin otro menú disponible, ¿a quién crees que va a golpear? Está tan cerca que prácticamente puedo sentir su aliento pútrido, así que ahora solo tenemos que esperar hasta que nos salte. Pero Assassin se detuvo, tanto en su explicación como en sus movimientos. Como de costumbre, Revok no podía adivinar qué vio que lo hizo detenerse. Lo único de lo que estaba seguro con respecto a su posición era que el señor Ide estaba mirando hacia la derecha, hacia una hilera de residencias que bordeaban la calle. ¿Qué podría haber hecho que ese o cerrara la puerta? Oh, él podría hacer eso, gruñó Assassin, visiblemente molesto. Vaya, eso va a ser un fastidio. ¿Qué es? Esta mierda de allí. Assassin se dio la vuelta para que Revok se enfrentara al edificio en cuestión. El joven no lo entendió al principio. Parecía una zona residencial normal, sin nada fuera de lo común podría. Oh, no, por favor, cualquier cosa menos eso. Revok no lo había entendido al principio, pero cuando se dio cuenta se le heló la sangre. Era un edificio residencial absolutamente normal y corriente de 6 pisos. Nada fuera de común, excepto por el enorme agujero en la pared, que parecía hecho con una excavadora. Si fracasas, morirá más gente. No solo si no podía matar al asesino de blanco, sino también si no podía encontrarlo lo suficientemente rápido. Ese bastardo estaba entrando a las casas para comerse a esa gente mientras dormían.